Bueno, y estos fueron los mensajes de quienes nos ayudan para hacer posible llegar a ustedes en este Congreso Nacional ACOM. Y yo estoy, como dicen en mi tierra, más contenta que burrito estrenando lazo por dos razones. La primera, porque el concurso de ¿Qué tanto sabes de osteoporosis? Era un sueño que tenía hace mucho tiempo para poder premiar la fidelidad de quienes nos están acompañando. ¿Y qué creen que sucedió? Tuvimos 4 más rápidos y que contestaron súper bien la primera tanda. Y ojo quiénes son: Eliud Jair Benavides Lombard, Olga Mercedes Mejía Rivera, Jenny Patricia Urueta e Isabel Torresilla. Otra vez se los voy a decir: Eliud Jair Benavides, Olga Mercedes Mejía Rivera, Jenny Patricia Urueta e Isabel Torresilla. ¿Qué va a suceder? Sigan concursando, porque vamos a ir sumando todos esos puntos y al final del día, todos los que sean los más rápidos y contesten bien, a lo largo del día van a ser los ganadores. Estos son los ganadores de la primera tanda, pero les toca seguir siendo rápidos para los que se vienen atrás compitiendo. Y le voy a dar la bienvenida a nuestra moderadora del segundo bloque, el bloque del rol de la vitamina D, y ella es la doctora Tatiana Quiñones. Tatiana es miembro de la Asociación Colombiana de Osteoporosis. La admiro porque aparte de ser médico, aparte de ser ortopedista, es ingeniera. Así que tiene mi admiración total. Hola Tatiana, ¿cómo estás? Doctora, ¿cómo está? ¿Cómo va todo? Muy bien, muy emocionada. No se me nota casi. Somos dos, se nota y se contagia además. Muchas gracias. Bueno, Tatiana, es todo tuyo, tu bloque. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Geraldine. Bueno, como la doctora les contó, yo soy ingeniera y ortopedista. Soy miembro de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral y de la Sociedad Colombiana de Ortopedia y Traumatología. Y para mí es un placer acompañarlos en el 12º Congreso Nacional ACOM. Bienvenidos a quienes recién ingresan y gracias por su participación. Este congreso es para ustedes. Es placentero pues ver tantas personas apasionadas por la osteoporosis y por el metabolismo óseo desde diferentes áreas. En esta primera fecha me corresponde moderar el segundo bloque, el rol de la vitamina D. Y contamos con 3 expertos de los países Argentina y Ecuador con amplia trayectoria e impacto en temas de salud osteomuscular que nos mostrarán sus perspectivas respecto a la deficiencia de vitamina D, los blancos osteomusculares de la vitamina D y sus otros blancos terapéuticos. Ellos son el doctor José Luis Mansur, argentino, médico especialista en endocrinología y osteología, presidente en ejercicio de la Sociedad Argentina de Osteoporosis y hace parte del Centro de Endocrinología y Osteoporosis de La Plata, Argentina. La segunda conferencista es la doctora María Diel, argentina también, es endocrinóloga y hace parte de la sección de osteopatías metabólicas del Servicio de Endocrinología y Medicina Nuclear. Y por último, y no menos importante, el doctor Carlos Ríos Acosta de Ecuador. Él es médico especialista en reumatología, director médico y reumatólogo de CERER, el Centro de Reumatología y Rehabilitación. Es docente de reumatología en la Universidad Espíritu Santo y es past president de la Sociedad Ecuatoriana de Reumatología, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Reumatología. Con él hace algunos meses tuve la oportunidad de compartir la palestra en una interesante discusión académica, así que los dejo con las presentaciones. Hola, para mí es un placer y un gusto notable poder participar en este congreso, por lo cual agradezco profundamente a presidente y vicepresidente organizadora, es decir, Francisco y Geraldine, poder estar. Y mi charla es actualización en deficiencia de vitamina D. Como siempre, uno tiene que mostrar los conflictos de intereses, que simplemente para qué laboratorios uno ha tenido disertación. Y se me ocurrió hace un tiempo hacer una escalera y poner en el primer escalón
año 1800, un poco arbitrario, cuando aparece masivamente el raquitismo. Después se ve que, como los chicos se mejoran poniéndolos al sol o dándoles aceite de hígado de bacalao, eso era la vitamina D. Después se sabe que con 200 a 400 unidades día, a un nivel en sangre de 10 nanogramos por raquitismo. 200 años después, con la osteoporosis, se usa esa dosis y se ve que no es la óptima para poder absorber el calcio. Y se eleva a 20 o 30, según Young Endocrine Society, y el nivel en sangre y la dosis entre 800 a 1000 unidades día. Pero lo provocativo, lo que les quiero decir, es este tercer escalón. Ahora, además de raquitismo y osteoporosis, ¿la vitamina D sirve para mejorar el sistema inmune y prevenir otras patologías? Si así es con más de 40 y con 2000 o 5000 unidades día, también con equivalente semanal o mensual. Bueno, esto es sumamente interesante y yo les quiero decir primero qué es prevención y qué es tratamiento de osteoporosis. Nunca está de más. Prevención es dar calcio o lácteos, más vitamina D, más actividad física. Pero tratamiento es agregar otra droga. Y esto lo digo porque vienen pacientes y dicen, yo tengo tratamiento, tomo calcio. Yo tengo tratamiento, tomo calcio más vitamina D. Y le decimos, no, eso no es tratamiento. Eso está incluido en tratamiento, pero es prevención. Tratamientos con otra droga osteoactiva. Este gráfico de la vitamina D, ustedes lo conocen, lo han estudiado desde la facultad, que con solo peces de mar, la vitamina D en el hígado se transforma en 25 vitamina D, que a la derecha, arriba, en el riñón, por la 1-alfa-hidroxilasa, se transforma en 1,25 vitamina D, o sea el calcitriol, que sirve para la homeostasis fosfocálcica. Pero de los últimos años es el centro de la diapositiva, cuando el 25 en casi todos los demás tejidos encuentra la 1-alfa-hidroxilasa, que antes era solo renal, y se transforma en un calcitriol que queda dentro de los tejidos con otros fines. Pero además le agregamos ahora a esta figurita el tejido adiposo. La vitamina D en sangre está en equilibrio y se almacena en el tejido adiposo. Y en la obesidad la flecha se pone amarilla y se pone más gordita. En la obesidad queda almacenado en el tejido adiposo. Yo muestro siempre algunas imágenes que he tomado a lo largo del tiempo y vamos a pasar a decir que los receptores de la vitamina D están en todo el cuerpo. Y se descubrió que muchas enfermedades se asocian al déficit y que seguidos en el tiempo los sujetos deficitarios tienen más. Diabetes, hipertensión, autoinmunes, cáncer de mama y de colon, infección respiratoria, Crohn, colitis ulcerosa, enfermedades neurológicas como esclerosis múltiple, Parkinson y Alzheimer, psiquiátricas, esquizofrenia y autismo, reumatológicas, lupus, AR, complicaciones de embarazo, preeclampsia, diabetes gestacional y otras. Enfermedades dermatológicas autoinmunes, vitiligo, psoriasis, dermatitis atópica, alopecia areata, y oftalmológicas como la uveitis no infecciosa. Sin embargo, no está demostrado que suplementar prevenga o trate. ¿Y por qué? Bueno, porque había pocos trabajos, muchos mal hechos, con dosis baja, o poco tiempo, o en población general sin déficit. Y quizás darle al que ya tiene no lo beneficie. Hasta hace 2 años decíamos que no había evidencia de prevención de afecciones no clásicas con la suplementación. Ahora comienza a haber evidencia, incluso con estudios con dosis que no son muy altas. Qué interrogante, ¿no? ¿Qué pasará en los próximos años? ¿Se demostrarán más cosas o no? Y los niveles de vitamina D, nosotros seguimos a la Endocrine Society, decimos que es deseable más de 30. ¿Qué? Nanogramos por mililitro. ¿De qué? De 25 hidroxivitamina D. Pero, ¿niveles óptimos para qué? Para el hueso y el músculo. ¿Y para las demás acciones no clásicas? Bueno, esto quizás los que han visto alguna charla mía siempre lo pongo para decir gran combate. En este rincón, el IOM, Institute of Medicine, diciendo con 20 alcanza. En el otro rincón, la Endocrine Society, diciendo ustedes quieren ahorrar plata, tiene que ser más de 30. Mientras IOM dice no hay prueba de que más de 20 sea útil. Pero este combate es para el hueso y el músculo. Me interesaba mucho, ahora dejó de interesar.
Entonces esperamos como este pescador en Colonia con mucha paciencia y nos planteamos, ¿estas asociaciones son asociaciones o juega un rol causal? Bueno, vamos a hablar un poco de los bebés. Nacen con un nivel de vitamina D en sangre de cordón que es constante. ¿Cuánto tienen? Bueno, 60-70%, digamos 2/3 de lo que tiene la madre. Y entonces si la madre tiene poca vitamina D porque no tomó sol ni vitamina D, va a tener poca vitamina D. La leche va a tener poca vitamina D el bebé y va a estar predispuesto a tener patologías, como vamos a comentar. Y hay evidencias de resultados positivos en enfermedades no clásicas. Bueno, hace unos años salió este metaanálisis de Martineau, de Inglaterra, que analizó 25 estudios, 11.000 participantes, con gente que tenía infección respiratoria para ver si la repetía o no contra placebo. Y dio una leve ventaja, 0,88, 12% más, pero lo interesante fue cuando vio cada subgrupo y los que tenían menos de 10 y tomaban diario o semanal, 0,30, 70% menos de chance de repetir infección respiratoria. ¿Quién es? La gente que tenía repetición. Muy interesante. Hubo dos grandes estudios que no mostraron diferencia, el D2D y el Vital. El D2D es de prevención de diabetes tipo 2, 4.000 unidades contra placebo y dio que no. Incluso con 20 dio que no. Pero en la discusión dicen que en un análisis post-hoc vieron que los que tenían menos de 12 sí. Ajá. ¿Y qué promedio tenían? ¿Eran deficientes los pacientes? No, tenían 28. O sea, le dieron a gente que tenía. Sí. Concluyen no previene diabetes. Tenían que decir no previene en gente no deficiente. Y la prevención de los de menos de 12 no tuvo prácticamente importancia para ellos en lo que publicaron. Y el estudio Vital esperado, vitamina D, 2.000 unidades contra placebo, para ver cáncer y patología cardiovascular, no dio buen resultado. ¿Cuánto tenían de basal? 30. 30. Tenían lo que pide como objetivo la Endocrine Society, 10 más que la IOM. Pero bueno, vamos a los reanálisis que muestran resultados positivos. Sale el sol. El reanálisis del D2D, Beth Dawson-Hughes, primera autora, los dividen con una metodología distinta de acuerdo al nivel de vitamina D que hubo intraestudio. Intraestudio, promedio de cada año. Y los dividieron según cuánto tenían. Y se encontraron que poniendo al grupo que está entre 20 y 30, segunda columna en celeste, como el grupo a comparar, la gente que tenía, cuarta columna en gris, entre 40 y 50 a lo largo del estudio, previno a la mitad, en la mitad de los pacientes, el paso de prediabetes a diabetes. Y la columna de la derecha, más chiquita, la gente que tuvo más de 50 nanogramos por mililitro a lo largo del estudio, previno mucho más el paso de prediabetes a diabetes. Tanta gente con sobrepeso que sabe que es prediabética o que no lo sabe la mayoría. Tenemos ahora un arma. Con una dosis de vitamina D que mantenga estos niveles, se previene el paso. Qué interesante. ¿Y no era que más de 40 era tóxica para la IOM? Sí, para la IOM. 40 debería ser el piso, no el techo. Y en el estudio Vital, reanalizándolo, vieron que la aparición de cáncer avanzado disminuía, 0,83, y en sujetos de peso normal, con Body Mass Index menor de 25, 0,62, y no en los gorditos. ¿Por qué? Si a los gorditos le falta vitamina D. Bueno, porque para los gorditos 2.000 unidades es poco y hace falta una dosis mayor, quizás para poder prevenir patologías. También aparición de cáncer en sujetos con Body Mass Index menor de 25. Sí, entonces el estudio Vital dio resultado. Y muerte por cáncer, si se omite el primer año. Qué interesante. Y el estudio Vital también mostró, hace aproximadamente un año y medio, que la aparición de enfermedades autoinmunes
disminuyó en el grupo vitamina D comparado con el placebo. Aunque la dosis no era tan alta y sobre todo aunque se partía de un valor que no era deficiente. Concluyen, suplementar por 5 años con vitamina D reduce la aparición de autoinmunes un 25 a 30%. Qué interesante. Un autor dice si existiría resistencia a la vitamina D y plantea que pueda ser causa de aparición de autoinmunes y que la causa de la resistencia sería genética por polimorfismos y por causas adquiridas. Entonces, genética como causa de algo nuevo que no se ha mencionado, resistencia a la vitamina D, una hipótesis interesante. Esto es Puerto Madero, en Buenos Aires, pero interesa a qué nivel se llega entonces, y no cuánta dosis se dio. Y William Grant dice que muchos trabajos se han analizado mal porque se usan los principios que son para una droga, para un nutriente como la vitamina D. Porque si estamos estudiando, no sé, el enalapril contra placebo, la única fuente de enalapril es lo que le da el investigador. Los de placebo no tienen. En cambio, la gente con placebo de vitamina D toma sol, toma leche, y eso ensucia claramente los estudios. Dice William Grant que hasta ahora se basaron en qué dosis se dio y no a qué se llegó, y que los efectos benéficos dependen de a cuánto se llegó. Este otro estudio, Didriksen es el autor, dice que el nivel de vitamina D depende de la ingesta y de la síntesis cutánea. Todo esto es sabido, pero está lindo verlos todos juntitos. Pero además depende de la estación del año, de la latitud, del peso corporal y de la genética, de polimorfismos. Además de ver de qué depende el nivel de vitamina D, vamos a ver de qué depende la respuesta a la suplementación. Y esto es interesante porque hay gente a la que le damos la misma dosis y unos tienen más y otros tienen menos posteriormente. Bueno, acá no depende de la estación del año, de la latitud, porque los pacientes por ahí son los mismos en el mismo lugar, pero depende del nivel basal de la vitamina D, sobre todo del peso corporal. La gente con obesidad le sube menos. Y con polimorfismos genéticos de la proteína transportadora, del receptor o de las enzimas. Y con el peso corporal hay muchos trabajos, este de Beatriz Oliveri, que muestran que la gente con obesidad tiene menos vitamina D. Nosotros presentamos con la doctora Giacobia y el doctor Costanzo hace unos años en embarazadas de alto riesgo de tercer trimestre eran que las embarazadas obesas en invierno tienen 8,9 de promedio, las no obesas 11,8 y en verano otros niveles. Entonces, si bien uno dice hay que dar tal dosis en embarazo, bueno, no, va a depender de la estación del año y del índice de masa corporal. Levantamos vuelo hacia la Torre Eiffel y le decimos que en cuanto a la genética hay polimorfismos en el gen de la proteína transportadora y de todas las enzimas, pero una enzima clave es la última, la 1-alfa-hidroxilasa, también llamada CYP27B1, y esta enzima clave tiene polimorfismos a los que se han asociado a cánceres y a todas las autoinmunes. Esto todavía no está a nuestro alcance y es sumamente atractivo. Y hace unos años escribimos con Ariel Sánchez, Beatriz Oliveri y Eric Fradinger esta guía de la Sociedad Argentina de Endocrinología que todavía mantiene vigencia. Y hace 10 años poníamos que hay que medir el nivel de vitamina D embarazadas y decíamos que si no había que darles 1000 unidades. Ahora no diríamos eso, diríamos mucho más, hasta 4000 unidades en embarazo por día. Y que hay 2 fases en el tratamiento de cualquier paciente con déficit: corrección del déficit y mantenimiento. La corrección del déficit, que se podía hacer con 2000 a 5000 unidades día, 50.000 por semana, o 100.000 cada 15-30 días hasta alcanzar un nivel adecuado. Y para mantener el nivel, uno también podría elegir cualquier administración con una dosis un poco menor. Lo importante es que la gente siga suplementándose y no que piense, ya me subió el nivel, no tomo más. Grupos de riesgo de déficit a los cuales se recomienda investigarla. Esto de la Endocrine Society, no de IOM,
Y acá le pusimos la flechita a anticonvulsivantes, corticoides, embarazo y lactancia y obesidad como causas de patologías para las cuales vale la pena investigar. Y otras. Y el año pasado publicamos en Nutrients un review con Beatriz Oliveri, Valterina Schiacoia, David Fusaro, Nicólogo y Pablo Costanzo, sobre vitamina D en embarazo, antes, durante y después. Y encontramos que en la madre el déficit da más riesgo de preeclampsia, diabetes gestacional, parto prematuro espontáneo y pérdida de embarazo sin causa aparente. Y en el bebé, en el primer año, bronquiolitis y posteriormente diabetes tipo 1, esclerosis múltiple y autismo. Nos sacamos los candados cerebrales y nos planteamos cómo suplementar. Bueno, hay que conocer el nivel basal y a cuánto queremos llegar. ¿Queremos prevenir o tratar osteoporosis? ¿O queremos aliviar o prevenir otras afecciones por muy poco dinero? Bueno, dosis recomendadas en adultos, IOM dice 800 unidades, Endocrine Society 1500 a 2000, límite superior, IOM 4000 unidades día, Endocrine Society 10.000. ¿Les queda claro? 10.000 es seguro. No produce hipercalcemia ni hipercalciuria si la gente no la tiene de antes, si no tiene sarcoidosis o alguna mutación rara de la 24 hidroxilasa. Y dosis intermitentes mensuales. Por ejemplo, este estudio de Nueva Zelanda ve a cuánto llega la gente y vemos que, por ejemplo, con una administración mensual el nivel es constante, no tiene picos y valles. Nosotros presentamos en el Congreso de la IOF de este año cuánto tiene la gente no suplementada. La gente no suplementada no modifica el nivel por la edad, está alrededor de 21 en nuestros pacientes. Según el índice de masa corporal, sí, con obesidad es menor. Y según estación del año, nos llevamos una sorpresa. Invierno promedio 18, primavera 21, verano nada más que 26. Esa fue la sorpresa, con un más menos muy alto. Entre la gente que toma sol, que tenía 35-40, y los que no tomaban, que tenían 18. Y otoño 24. Y los suplementados, distintas dosis. Nosotros, en Argentina se usa mucho, 100.000 unidades por mes, y vienen muchos pacientes con eso. Y promedio 44. También usan cada 2 meses, cada 3, o con 1.000, 2.000, 3.000 o 4.000 unidades día. Vemos que cualquier posología da de promedio más de 30. Y que hubo 2 que daban más de 40. 100.000 por mes y 4.000 unidades día. En Montmartre, el dibujante, y pasamos a algunas afecciones no clásicas y vitamina D. Porque son cosas nuevas que quizás hasta ahora no escucharon. Infertilidad y la endometriosis. Ajá. Genoxa 10. La vitamina D serviría porque induce la transcripción de este gen, que es el que hace la diferenciación de células endometriales a deciduales. La vitamina D tiene un rol importante en la inmunidad, las células expresan el receptor, todo, y mejora la inmunidad por todos estos mecanismos que ustedes seguramente ya han escuchado, que lleva a disminuir las TH1 y aumentar las linfocitos, TH2 y reguladores, con las citoquinas, malas unas y buenas otras. Y si predomina, y esto es interesante, los linfocitos TH17 sobre los T reguladores, se complica todo. Se complica la inmunidad y el embarazo. Las complicaciones, abajo a la izquierda. Y si predominan los T reguladores, arriba a la derecha, sobre el TH17, todo va mejor y mejora la inmunidad. Y en el embarazo hay tolerancia de aloantígenos fetales y de autoantígenos. Y la microbiota está de moda. Un montón de enfermedades se asocian a microbiota alterada. Ahí ven, neurológicas, cardiovasculares, autoinmunes, cáncer, metabólicas e infecciosas. Son las mismas que se asocian a déficit de vitamina D. ¡Qué interesante! ¡Qué casualidad!, ¿no? ¿O no es casualidad? Y la vitamina D activa el gen de la triptófano hidroxilasa en el cerebro. Y esa enzima, que es vitamina D dependiente, hace que el triptófano pase a 5-hidroxitriptófano, que captado por la decarboxilasa se transforma en serotonina. Es el mediador de la sociabilidad.
¿Es bueno tener serotonina en el cerebro? Bueno, depende de la vitamina D. Pero esto no tiene que ver con la serotonina periférica, que viene de otra enzima, la triptófano hidroxilasa tipo 1 en tejidos periféricos, que no es vitamina D dependiente, y lo que hay en sangre periférica no tiene relación con lo que hay en el cerebro. Y la vitamina D aumenta la síntesis y transmisión sináptica de serotonina. Ahí tienen la cita. Y el déficit de serotonina lleva a un montón de patologías. Y este autor, que es importante, que es un descubridor, como dice abajo, de una molécula señalizadora, dice que la vitamina D podría actuar controlando la velocidad del envejecimiento, que ocurre por muchos motivos. Y aquí dice que la vitamina D, arriba, signo más, estimula la autofagia. Para abajo, signo menos, inhibe disfunción mitocondrial, estrés oxidativo, inflamación, señales de calcio, epigenética y trastornos del DNA. Y todo eso tiene que ver con el envejecimiento. Qué interesante. ¿El nivel sérico de vitamina D influye en los neoplásicos en la respuesta a la quimioterapia? Bueno, sí, hay estudios. Repito, ¿el nivel de vitamina D influye en la respuesta a la quimioterapia? Estudio retrospectivo de pacientes de Estados Unidos, de Iowa y de Francia, de Montpellier. Definen qué es respuesta completa y llegan a la conclusión de que hay respuesta distinta, de que es mejor la respuesta según el nivel de vitamina D. Y dando vitamina D en vez de asociando, ¿hay algún estudio? Sí, este estudio irlandés del registro del cáncer, que no es dando, sino viendo cuánta gente compró vitamina D. Pacientes con cáncer de mama que compraban vitamina D y que no compraban. Y ven que hay una reducción de mortalidad, 20% menos en las que compraban. Y sí, se comenzó en los 6 meses del diagnóstico, 49% menos. Y este sí es de suplementación. Un retrospectivo con cáncer de mama no metastático HER2 positivo con trastuzumab, que vieron que había más sobrevida en la gente a la que le daban vitamina D. Se refleja la vida en el río Neuquén y vamos a terminar mostrando ejemplos de dosis elevadas para algunas afecciones. Y esto nos sorprende. En esclerosis múltiple hay estudios de suplementación y algunos están dando resultados positivos con altas dosis. Este es el estudio SOLAR, abajo está la cita, para el cual le dieron 14.000 unidades día contra placebo por 48 semanas. Escucharon bien, 14.000 unidades día. Y vieron que en objetivo secundario la suplementación se asoció a reducción del número de nuevas o mayores lesiones en T2 y cambio del volumen total de las lesiones. ¡Qué interesante! Concluyen que no hubo en el objetivo primario, pero sí en el secundario, de nuevas lesiones. Y el estudio Colline, abajo tienen la cita, dio 100.000 unidades cada 15 días. 100.000 unidades cada 15 días. Sería como 3.000 por día. Si fuera por mes, cada 15 días sería como 6.000 por día. Contra placebo. Y encontraron mejoría, reducción de nuevas lesiones, menor número de lesiones y menos progresión. Entonces, hay patologías en las que se están usando dosis claramente altas y quizás la esclerosis múltiple sea la más indicada para esto. También previo al ICSI, fertilización, 50.000 por semana, 50.000 por semana, ¿es 200.000 en el mes? Sí, y hubo más embarazos con esta dosis que con placebo. Está la cita. Y otro ejemplo, 50.000 o 100.000 por semana para ver temas de hipercolesterolemia y la tolerancia a las estatinas. 50 a 100.000 por semana. Conclusiones. ¿Qué queremos hacer por el paciente? ¿Tratarle el hueso y el músculo? ¿Y por qué no contribuir a prevenir cáncer, Parkinson o autoinmunes? ¿Por qué no suplementar con dosis altas a la gente que ya tiene las patologías no clásicas? Nos viene a ver un paciente por diabetes o por patología tiroidea, pero tiene antecedentes de cáncer de mama o de colon, por ejemplo. La suplementación diaria está aconsejada en numerosas guías internacionales. Creemos que es indispensable en embarazo y lactancia.
Es posible que dosis intermitentes favorezcan la adherencia y obtengan rápidamente un nivel óptimo con seguridad. Es aconsejable una medición anual. Es importante adecuar el esquema o la dosis a las características del paciente, nivel basal, enfermedades, medicación, peso, adherencia, para elegir dosis y esquema de administración. Muchas gracias por su atención. Les agradezco mucho por la invitación para estar con ustedes en el Congreso de ACOM de este año. Y el tema del que voy a hablar es blancos osteomusculares de la vitamina D. Mi objetivo es hablar un poco de lo que sabemos con respecto a la vitamina D y la salud osteomuscular, qué hay de nuevo con respecto a los mecanismos de la acción a nivel muscular y óseo, qué sabemos de la vitamina D en cuanto a prevención de caídas y fracturas, y finalmente algunas controversias que a todos nos preocupan, consensos y recomendaciones. Como introducción, se estima que 1 billón de personas en el mundo tienen insuficiencia o deficiencia de vitamina D. Esta es más frecuente en adultos mayores y es atribuible a que con la edad hay menor síntesis cutánea, los hábitos se modifican y nos exponemos menos al sol, y esto podría ser un factor que contribuya a un mayor riesgo de fractura, principalmente a nivel de la cadera. Sabemos que la vitamina D es esencial para la salud osteomuscular, ya que tiene un rol fundamental en el metabolismo del calcio y el fósforo, en la mineralización ósea y en el mantenimiento de la función muscular. Y que cuando hay una deficiencia se generan algunos inconvenientes, como son el hiperparatiroidismo secundario, un aumento de la resorción ósea. En casos de deficiencia significativa puede haber debilidad muscular, y cuando es severa y prolongada, raquitismo en los niños y osteomalacia en los adultos. A modo de historia, si de algo tenemos certeza es que la vitamina D nos ha enseñado mucho a lo largo de la historia, como pueden ver acá, esto es en la época de la Revolución Industrial. Tenemos niños con deformidades esqueléticas de raquitismo. El raquitismo en esta época era muy frecuente y no se sabía cuál era su causa. Al empezar a estudiar esta población de niños con alteraciones en la marcha, debilidad muscular y deformaciones óseas, se vio que la frecuencia aumentaba en la época invernal y que disminuía en niños que estaban expuestos al sol, y de ahí surgieron los primeros tratamientos de fototerapia para mejorar el raquitismo. Y acá podemos ver cómo con la exposición a radiación UV artificial comienza a ver en las radiografías mineralización ósea con la mayor producción de vitamina D en la piel. Posteriormente hubo muchísimos avances con el descubrimiento del metabolismo de la vitamina D y con la oportunidad de fortificar alimentos y también de lograr suplementos, con lo cual tenemos alternativas para evitar estas complicaciones tan severas. ¿Cuáles son las fuentes de vitamina D? Tenemos por un lado los alimentos, pero en general no solemos poder llegar a cubrir el requerimiento con la dieta. La formación en piel por acción del sol es fundamental, y en algunas situaciones necesitamos la suplementación con vitamina D2 o preferentemente D3. ¿Qué ocurre con la edad? Hay una reducción de la producción cutánea de un 13% por cada década de vida, con lo cual a los 70 años la producción es aproximadamente la mitad que a los 20. Sin embargo, sigue habiendo producción en piel, y esto es relevante incluso en personas de edad avanzada. Tenemos entonces las fuentes de vitamina D de origen vegetal, como ser los hongos, animal, el pescado, la formación en piel por acción del sol mediante la formación de previtamina D3 a partir del 7 de hidrocolesterol. Y una vez que tenemos esta previtamina D3, en el metabolismo el primer paso es la hidroxidación hepática,
para formar la 25-hidroxivitamina D, que nos permite evaluar con su medición el estado nutricional, y luego la 1-alfa-hidroxilación, que nos genera la forma activa de la vitamina D, que en forma clásica actúa a nivel de la paratiroides, inhibiendo la secreción de paratormona, a nivel del intestino, aumentando la absorción de calcio y fósforo, y a nivel del hueso, ya que los osteoblastos tienen receptores. En general se plantea que los niveles deseables son entre 30 y 50, aunque en población general podría alcanzar con niveles mayores a 20 nanogramos por mililitro. ¿Qué estrategias tenemos para evitar la deficiencia? Por un lado, la exposición solar, pero tenemos la limitación del aumento del riesgo del cáncer, de algunas latitudes donde la formación de vitamina D se reduce, las estaciones del año que generan menor producción cuando estamos en etapa invernal, y el color de la piel. En piel oscura hay menor formación. La suplementación, tenemos algunas controversias con respecto a la dosis adecuada y su frecuencia, y puede haber falta de acceso por cuestiones económicas. Y en cuanto a la fortificación, no en todos los países se realiza, y hay también dificultades para estandarizar el tipo de fortificación conveniente y qué comidas deberían ser fortificadas. Sabemos que la vitamina D entonces en adultos mayores puede ser menor a lo deseable, es frecuente la deficiencia, y eso tiene consecuencias a nivel esquelético, que son la reducción de la densidad mineral ósea, el aumento del riesgo de fracturas y la osteomalacia. Estos efectos pueden ser revertidos con la suplementación de calcio junto con vitamina D. Por otra parte, la deficiencia de vitamina D tiene efecto directo en el músculo y podría afectar la fuerza muscular y aumentar el riesgo de caídas. El aumento de la PTH también podría tener impacto a nivel muscular, con lo cual tendríamos un efecto negativo de la deficiencia tanto en músculo como en hueso. Para esto, lo que se recomienda es la suplementación, y en ese sentido vamos a ver que hoy en día se propone como conveniente las dosis bajas y frecuentes más que las dosis intermitentes altas, y se plantea en general dosis entre 700 y 1000 unidades día, aunque en casos de deficiencia solemos requerir en el inicio dosis mayores para alcanzar los valores adecuados. Vamos a ver ahora el impacto de la vitamina D en el hueso. Y para esto sabemos cuáles son las consecuencias de su carencia. Ante la falta de vitamina D, tenemos a nivel óseo osteomalacia, cuando la deficiencia es severa. Y acá tenemos una imagen donde podemos ver el hueso mineralizado en celeste y el osteoide en rojo, que como podemos ver se encuentra engrosado. Por otra parte, además del aumento del osteoide, tenemos un retraso en la mineralización, y esto se evidencia por la ausencia de doble marcación en el paciente con osteomalacia. Acá tenemos solo una línea en la biopsia ósea histomorfométrica con marcación con tetraciclinas. Sabemos que la deficiencia de vitamina D es la causa más frecuente de osteomalacia. Acá tenemos una biopsia ósea con aumento del osteoide en rojo, y luego de la suplementación con vitamina D, observamos cómo se reduce la cantidad de osteoide presente en la muestra. La deficiencia de vitamina D a nivel del laboratorio se acompaña de un aumento de la aspartasa alcalina, fósforo normal o bajo, puede haber un aumento de la paratormona, la cantidad de vitamina D activa es variable porque su vida media es corta, y tenemos que jerarquizar entonces en pacientes con deficiencia de vitamina D cuando hay un aumento de la aspartasa alcalina en manifestaciones clínicas, que podemos estar ante un caso de osteomalacia. Y esta osteomalacia tiene consecuencias clínicas que son las fracturas, que a veces son bilaterales, simétricas y principalmente en zonas de carga. ¿Cuál es el efecto de la vitamina D en el hueso? La vitamina D tiene receptores a nivel del osteoblasto y tiene un rol en la regulación de la proliferación y diferenciación de estas células, y también actúa a nivel de la mineralización. ¿Qué ocurre en la osteoporosis? Acá tenemos un trabajo que se realizó en Brasil, en San Pablo, y evaluó a mujeres de la comunidad con respecto a los valores de vitamina D, y como pueden ver, las pacientes con osteoporosis tenían mayor riesgo de deficiencia. Podemos ver que con vitaminas D mayores a 20, la masa ósea se encuentra con mayor frecuencia en rango de osteopenia o normal, y la frecuencia de osteoporosis se reduce
en comparación con los valores entre 10 y 19.9 o menores a 10, que consideramos una deficiencia severa, donde más de la mitad presentaban osteoporosis. ¿Cuál es el impacto de la vitamina D en la salud ósea entonces? Con valores menores a 10 en forma sostenida, podemos tener compromiso de la mineralización y osteomalacia. Con valores menores a 20, aumento del remodelado óseo e hiperparatiroidismo. Y valores mayores a 30 serían los necesarios en individuos frágiles o de mayor edad por su potencial beneficio en la reducción de fracturas, caídas y mortalidad. En cuanto a los niveles de vitamina D, este tema es terreno de controversia y acá la Endocrine Society propone como valores deseables mayores a 30 nanogramos a mililitro con un objetivo de un nivel entre 30 y 50, mientras que la National Academy of Medicine considera que con que sean superiores a 20 uno tendría un valor suficiente para la salud. ¿Qué ocurre a nivel muscular? La vitamina D tiene en músculo efectos directos genómicos y no genómicos y también indirectos a través de su importancia en la homeostasis del metabolismo mineral. Acá podemos ver cómo la vitamina D activa, la 1,25-hidroxivitamina D, se une a su receptor y forma un heterodímero con el receptor retinoide, también puede ser un homodímero, y actúa a nivel genómico produciendo la estimulación de la producción de proteínas musculares. Acá tenemos entonces un gráfico donde podemos ver cómo la vitamina D, actuando a nivel nuclear con su receptor en un heterodímero, se une a los elementos de respuesta de vitamina D del ADN y estimula la expresión de osteocalcina, que tiene un rol importante en la función mitocondrial y en el metabolismo de la fibra muscular, de la integrina beta, que es necesaria para la migración y función de mioblastos, y a este nivel también tiene importancia en la composición de fosfolípidos y en la senescencia celular y en la adiposidad del músculo. ¿Qué ocurre en los ratones knockout que no tienen receptor de vitamina D? Acá tenemos una alteración en el desarrollo muscular independiente de los niveles de calcio y fósforo, con lo cual esto jerarquiza el efecto directo de la vitamina D en el músculo, y las fibras musculares son de menor tamaño y tienen mayor variación, y existe un aumento de transcripción de factores mioreguladores como la miogenina. En cuanto a las acciones no genómicas, la vitamina D tiene un rol en la actividad mitocondrial, en la síntesis de proteínas musculares y en la homeostasis del calcio, promoviendo la salida del retículo endoplásmico. Tenemos entonces la vitamina D y su acción a nivel del músculo. Promueve el flujo rápido del calcio al citoplasma desde el retículo endoplásmico y también el ingreso a través de canales de calcio. Promueve la expresión de proteínas contráctiles como la actina y la tropomiosina y también la generación de ATP. A nivel de la miogénesis, actúa de manera diferente según la etapa, y las células que tienen seguros receptores son las células satélites. Y a este nivel, las células satélites, la vitamina D es estimulante. A nivel de los mioblastos podría tener un efecto inhibitorio y se desconoce su acción en la formación de miotubos. El músculo esquelético adulto no expresa vitamina D en cantidades importantes, pero sí hay expresión entonces en las células precursoras. Sabemos que la sarcopenia puede comprometer la independencia funcional y la calidad de vida, y que la deficiencia de vitamina D genera debilidad muscular y aumento del riesgo de sarcopenia en algunos trabajos, por compromiso principalmente en las fibras tipo 2. Tenemos en la deficiencia de vitamina D senescencia celular, alteración de la función mitocondrial, cambios en la degradación de proteínas y autofagia, y un aumento de la adiposidad con infiltración grasa del músculo. En cuanto a los metaanálisis, los resultados son controvertidos. En este estudio de Bodart, la suplementación con vitamina D no cambió la masa ni la potencia muscular, pero tuvo un ligero efecto favorable a nivel de la fuerza. Este otro estudio de Bisleb del 2021 encontró que la suplementación con vitamina D no modificó el tiempo de Get Up and Go
disminuyó la fuerza máxima de flexión de la rodilla en distintos estudios. Ahora, ¿qué pasa en la deficiencia severa? Este es un trabajo que evaluó a 55 mujeres árabes con valores de vitamina D menor a 10, tenían 8 nanogramos por mililitro, que fueron suplementadas con 100.000 unidades de dos semanales por un mes y luego mensuales, en comparación con mujeres danesas, y lo que se evaluó fue la fuerza de los extensores de la rodilla con la contracción voluntaria o por estimulación eléctrica y dinamometría. Y lo que podemos ver es que en las mujeres árabes con deficiencia, las pruebas de función muscular estaban comprometidas de manera significativa y era inferior a la que se observaba en la población de mujeres de Dinamarca. Sin embargo, mejoraban con respecto al basal a los 3 meses de suplemento, seguían siendo diferentes a las mujeres danesas, y recién a los 6 meses de tratamiento las diferencias dejan de ser significativas. Sabemos entonces que la deficiencia severa de vitamina D compromete la función muscular y podría aumentar el riesgo de caídas, pero el impacto de la suplementación en el músculo es terreno de controversia. ¿Qué ocurre con las fracturas? Hay una alta prevalencia de deficiencia de vitamina D en pacientes con fracturas por osteoporosis y encontramos valores menores a 20 en un 78% de mujeres con fracturas con una edad media de 80 años. Esto es significativamente distinto a las mujeres sin fracturas de la comunidad. En nuestra población de pacientes con fractura de cadera, encontramos también que la deficiencia era prevalente y que se asociaba a hiperparatiroidismo secundario. Tenemos un 81% de los pacientes con vitamina D menor de 30, un 22% con deficiencia severa y 68% presentaban PTHs elevadas. Los niveles de vitamina D eran menores al aumentar la edad, eran mayores en los pacientes suplementados y el porcentaje de suplementación era menor en los pacientes con deficiencia severa en comparación con los que tenían niveles mayores de 20 o 30 nanogramos por mililitro. ¿Cuál es la importancia del tratamiento con vitamina D en la prevención de fracturas? Por un lado, la vitamina D podría reducir las caídas y mejorar el metabolismo del hueso. Y por otro lado, podría contribuir a la reparación y la rehabilitación post-fractura y a prevenir fracturas en el futuro. Los trabajos pioneros en este tema fueron los de Chapuis en Francia, que encontraron que el aporte de calcio y vitamina D, 800 unidades por día, en mujeres con un valor basal bajo de 36 nanomol por litro, reducía la fractura de cadera en un 43% y otras fracturas en un 32%. Este estudio de Villa Ferrari encontró que en 11 trabajos randomizados controlados, la utilización de vitamina D con o sin calcio reducía las fracturas de cadera en un 30% y las no vertebrales en un 14%. Por otra parte, aumentar la vitamina D en 10 nanogramos por mililitro también se asoció a una reducción del riesgo de fractura en general y de fractura de cadera de un 20% en el estudio de Yao. Bueno, la controversia surge en parte porque al evaluar la suplementación con dosis de 500.000 unidades única anual por 5 años, acá tenemos cómo responde la vitamina D a cada dosis, se encontró que había un aumento del riesgo de caídas de un 16% y de fracturas de un 26% en comparación con el placebo. Y en este estudio reciente, el Vital, no se encontró diferencias con suplemento de vitamina D y fracturas, pero hay que considerar que el estudio no estaba diseñado para este evento y que los niveles basales de vitamina D estaban en rango de suficiencia. El estudio Champ en Australia mostró que los niveles de vitamina D y fracturas tenían un efecto en U, siendo mayor la frecuencia de fracturas en la población con el cuartilo menor en comparación con el quintilo de mayor nivel de vitamina D. Y como podemos ver, el quintilo de valores más bajos y más altos tienen una frecuencia, un porcentaje de fracturas similar
y hay menos fracturas en los pacientes que están en los rangos intermedios. Con la controversia se generaron muchísimos estudios, revisiones y metaanálisis para evaluar la prevención de la vitamina D en fracturas en adultos y ver por qué los resultados y las guías eran contradictorios, para considerar la calidad de la evidencia y ver si se podían aclarar las razones de las discrepancias. Y acá podemos ver cómo, al considerar en esta revisión sistemática en paraguas los distintos estudios, encontramos que hay una reducción del riesgo de fractura de cadera y de fracturas en general con el suplemento de calcio y vitamina D. Esta reducción se vio en los trabajos que incluyeron personas institucionalizadas en su evaluación, pero la calidad de los estudios evaluados era en su mayoría baja o críticamente baja, como pueden ver, la mayoría por la evaluación de calidad de Amstar tiene la letra C. Entonces, con respecto a la suplementación, la evidencia es limitada y hay estudios contradictorios. Necesitaríamos nuevos estudios que evalúen la edad, el lugar de residencia, el aporte de calcio, los criterios para definir fracturas, con tiempo de seguimiento apropiado, que consideren la dosis, el intervalo, la duración y la adherencia, y también el nivel basal, el nivel alcanzado de vitamina D, la metodología de la medición y la época del año, con lo cual son estudios complejos para realizar en nuestra época. Como conclusión de esta revisión, el calcio y vitamina D reducen el riesgo de fracturas si se incluyen individuos institucionalizados y de la comunidad, pero la vitamina D sola no sería suficiente. Habría que agregar además el suplemento de calcio y los individuos de alto riesgo son los que tendrían mayor beneficio. En cuanto a las recomendaciones, el consenso colombiano plantea como valores adecuados los mayores a 30. La suplementación sería con 1000 unidades día. En caso de insuficiencia o deficiencia se emplearían por un tiempo limitado dosis mayores y habría que tener cautela con la megadosis por su potencial efecto negativo. Para el deseo, las consecuencias osteomusculares de la deficiencia de vitamina D son bien conocidas. Existe un potencial efecto bifásico en el riesgo de caídas y fracturas. La dosis de vitamina D de 1000 unidades diarias es segura y preferible en pacientes de riesgo a los esquemas intermitentes y algunos pacientes podrían beneficiarse de dosis de carga para alcanzar tempranamente un nivel adecuado. Y por otra parte, si bien muchos trabajos recientes no encontraron beneficio con las dosis de 2000 unidades por día o 100.000 unidades por mes, que son dosis muy usadas en la práctica, estas poblaciones que fueron evaluadas muchas veces no tenían deficiencia, con lo cual no era esperable que tuvieran un impacto significativo con la suplementación. En osteoporosis se aconsejan dosis de 600, 800 a 1000 unidades día y tratar de no superar el límite máximo de 4000. Y como valores, generalmente se proponen mayores a 30 y entre 30 y 50, aunque para personas sanas y sin factores de riesgo ni enfermedad ósea, podría ser suficiente con valores mayores a 20. Como conclusión, la deficiencia de vitamina D es frecuente en adultos mayores con fracturas y tiene impacto en la función osteomuscular. La deficiencia severa es causa de osteomalacia y la suplementación de vitamina D junto con aporte adecuado de calcio contribuye a disminuir fracturas en la población de riesgo con deficiencia. Muchas gracias. Espero se encuentren bien. Agradecimiento a la Asociación Colombiana de Metabolismo Fosfásico por la invitación. Me han solicitado que les hable de vitamina D en otros focos terapéuticos más allá del hueso. Para esta presentación no tengo ningún tipo de conflictos de interés y todo el material que les voy a presentar es de mi entera responsabilidad. La vitamina D es una verdadera locura al día de hoy. La cantidad de estudios de investigación sigue increciendo. El año pasado se publicaron 5.607 estudios y a lo que va de la fecha, al momento llevamos cerca de 3.103 estudios en diferentes focos terapéuticos indicando la importancia de la vitamina D. Si entramos al portal del clinicaltrial.gov, actualmente
hay 2.260 estudios que se están corriendo en vitamina D y diferentes patologías. Recuerden ustedes que más que una vitamina es una hormona que forma parte de un grupo de esteroles con un rol fundamental en el metabolismo fosfocálcico, pero que también se sabe tiene funciones a nivel de otros órganos. La situación viene dada así en Latinoamérica. Estos son los resultados del Audilatam del 2021 en relación a vitamina D. Tenemos una verdadera pandemia en Latinoamérica, 59% de prevalencia de insuficiencia para Chile, 63% para Uruguay, 75% para Paraguay, y los datos publicados de Colombia y Ecuador son prácticamente parecidos, 71% y 70% de pacientes que tienen niveles inadecuados en Ecuador. Este es el trabajo más grande publicado en Ecuador en una población de cerca de 2.374 pacientes con promedio de edad de 71 años. El promedio de insuficiencia fue de 67% y el de deficiencia 21%, siendo mucho más frecuente en mujeres indígenas del área urbana de la zona del Ecuador. Cuando uno ve las causas y las enfermedades que están asociadas realmente inadecuadas de vitamina D, con desórdenes neuropsiquiátricos, incremento del riesgo de infecciones respiratorias, COVID, sepsis, tuberculosis, hipertensión arterial, incremento del riesgo de diabetes tipo 2, debilidad muscular, lo que sabemos más, osteoporosis y osteomalacia, incremento del riesgo de osteoartritis, algunas enfermedades cutáneas y muchísimas enfermedades autoinmunes han sido directamente relacionadas con niveles inadecuados de vitamina D, artritis reumatoidea, psoriasis cutánea, vitiligo y varios cánceres como cáncer de mama, cáncer de colon y cáncer de próstata, entre otros. Y ustedes conocen bastante bien cuáles son los mecanismos por los cuales la población tiene niveles inadecuados de vitamina D, la falta de exposición solar, los bloqueadores solares, algunos medicamentos, los antiepilépticos, los glucocorticoides, la falla hepática, la falla renal, el síndrome nefrótico, el sobrepeso y los trastornos de mala absorción están todos directamente relacionados con niveles inadecuados de vitamina D. ¿Cuán importante es la vitamina D para la salud humana? Sería imposible en 20 minutos referirme a todas estas patologías, así que he escogido algunas de ellas que me parecen las más relevantes. Fíjense que la obesidad es una verdadera pandemia en el mundo. Se cree que 40% de la población tiene sobrepeso y obesidad, y miren que la vitamina D tiene varios efectos sobre disminuir la deficiencia de vitamina D. Se suele asociar a disminución de la absorción de calcio a nivel intestinal, aumento de la pérdida de calcio a nivel renal, aumento de la PTH, lo cual genera adicionalmente aumento del turnover óseo con pérdida de masa ósea, pero también hay problemas a nivel del sistema inmune, aumento de la lipogénesis a nivel del tejido adiposo y disminución de la lipólisis con disminución de la resistencia periférica a la insulina y aumento de los depósitos grasos, lo cual se asocia directamente con obesidad. Pero también se sabe que a nivel del páncreas la deficiencia de vitamina D se asocia con una disminución de la producción de insulina y a nivel de la parte musculoesquelética con disminución de la resistencia periférica, lo cual se puede asociar a obesidad y diabetes mellitus tipo 2. Y lo que sabemos es que la deficiencia de vitamina D es altamente prevalente en individuos obesos y existe una correlación inversa entre el índice de masa corporal y los niveles de vitamina D. A mayor índice de masa corporal, menores niveles de vitamina D, y es por eso que los pacientes con obesidad tienen una verdadera epidemia de deficiencia de vitamina D. ¿Y por qué estos pacientes tienen niveles inadecuados de vitamina D? Por falta de exposición solar, por inactividad, por aumento de la masa corporal, porque estos pacientes habitualmente tienen mayor cantidad de fluido corporal y mayor cantidad de tejido adiposo, y principalmente porque la grasa queda depositada y atrapada en los tejidos grasos y es difícil que haya una liberación de vitamina D hacia el cuerpo de forma normal. Y acá tenemos esta publicación que evalúa la suplementación de altas dosis de vitamina D y su impacto en cuanto a la resistencia a la insulina y la progresión a la diabetes. Este es un estudio doble ciego, placebo, controlado en pacientes adultos que tienen prediabetes, a los cuales suplementan con 50.000 unidades de vitamina D por 4 semanas y posteriormente los mantienen con 50.000 unidades
por 6 meses. En total ellos evaluaron a 162 pacientes y el objetivo era ver qué cantidad de pacientes evaluaban hacia diabetes, y en general en el grupo de pacientes que recibían vitamina D la progresión a diabetes fue del 3% comparado contra el grupo que no recibía vitamina D, que fue del 28%, y esto tiene una PI de 0.002, lo cual es estadísticamente significativa, y los pacientes que tenían suplementación de vitamina D tenían niveles más bajos de OMA-IR. Ustedes pueden ver aquí la tabla, como en el grupo de pacientes, lo tenemos marcado en rojo, en el grupo de pacientes que están recibiendo suplementación, a los 6 meses el OMA-IR es definitivamente mucho más bajo comparado contra la línea de base, y es estadísticamente significativo. Y también podemos ver acá en las líneas que el grupo de pacientes que recibió suplementación con vitamina D tenía niveles de vitamina D mucho más bajos, lo cual indica que la suplementación con vitamina D podría disminuir el riesgo de progresión de diabetes en algún grupo de pacientes que tienen prediabetes. Y como nosotros los médicos nos gusta encontrar la solución a todo, encontramos que la cirugía bariátrica podía disminuir el problema de sobrepeso y obesidad, pero el sobrepeso y la obesidad también suelen estar asociados a niveles inadecuados de vitamina D, y las cirugías bariátricas son un factor de riesgo para que los pacientes tengan mayor cantidad de niveles inadecuados de vitamina D, e indiferentemente el tipo de cirugía bariátrica, todos los pacientes necesitan una evaluación periódica de los niveles de vitamina D. Y uno de los problemas para los pacientes con cirugía bariátrica es que la mayoría entra a la cirugía con niveles inadecuados de vitamina D, y en esta publicación, en este metaanálisis, se puede ver cómo los pacientes que entraron a cirugía bariátrica les evaluaron la densitometría ósea antes y después de la cirugía bariátrica al año, y es evidente que los pacientes tienen una pérdida sustancial de masa ósea comparado contra pacientes que no tienen cirugía bariátrica, sugiriendo que la cirugía bariátrica también es un factor de riesgo para perder masa ósea. Y el problema de la vitamina D viene dado desde el inicio, desde antes de que vengamos a este mundo. Y fíjense que vitamina D antes, durante y después del embarazo, efectos en neonatos, y lo que se sabe y se ha demostrado es que la hipovitaminosis D suele asociarse a preeclampsia, indicación de cesárea, parto prematuro, parto de bajo peso al nacer, baja edad gestacional y diabetes gestacional. Y en los niños, estos niños que nacen con niveles inadecuados de vitamina D podrían tener más bronquiolitis, más desarrollo de asma, más aumento del riesgo de esclerosis múltiple y enfermedad de espectro autista. Y acá tengo cómo esta publicación del año 2016 relaciona los niveles de vitamina D durante el embarazo y el riesgo de esclerosis múltiple, y ellos dicen que niveles inadecuados de vitamina D durante el embarazo, menos de 12 nanogramos, se asocian con un incremento del 90% de desarrollar esclerosis múltiple en los adultos, y por cada 4 nanogramos que nosotros subamos los niveles de vitamina D, el riesgo de tener esclerosis múltiple disminuye en un 44%, indicando que la insuficiencia materna durante el embarazo puede asociarse al incremento del riesgo de esclerosis múltiple. Pero también hay muchísima información relacionada con el trastorno del espectro autista. Ustedes tienen aquí esta revisión de 34 publicaciones que incluye cerca de 20.580 pacientes, que indica que las madres que tienen hijos con niveles bajos de vitamina D, o sea, las madres que tienen hipovitaminosis D, tienen un riesgo de tener niños con espectro autista cerca del 54%. Por lo tanto, es importante que toda mujer embarazada reciba suplementos adecuados, reciba suplementos de vitamina D y tenga niveles adecuados. En relación a la parte cardiovascular, existe muchísima información. Les voy a presentar algunas publicaciones. Esta es del 2021, que evalúa el efecto de la suplementación de vitamina D y el riesgo de infarto agudo del miocardio y mortalidad. Y lo que hacen ellos es que evalúan una data bastante importante de 20.000 pacientes y los dividen en pacientes no tratados que tienen menos de 20 nanogramos por mililitro, pacientes tratados entre 21 y 29 y pacientes tratados por encima de 30 nanogramos por mililitro. Y lo que ellos concluyen es que aquellos pacientes que tienen niveles de vitamina D por encima de 25 nanogramos tienen menor riesgo de desarrollar mortalidad por cualquier causa, pero aquellos que tienen niveles de vitamina D
por encima de 30 nanogramos tienen menor cantidad de eventos cardiovasculares adversos, en este caso infarto agudo del miocardio. Pero este no es el único trabajo, hay muchísima información. Acá tenemos otro también del año 2021 que evalúa problemas cardiovasculares y mortalidad por todas las causas en pacientes que tienen una enfermedad cardiovascular preexistente, y ellos toman una base de cerca de 37.000 pacientes que corresponden a una base del Biobank en el Reino Unido, pacientes entre 40 y 69 años. El 57% de la población tenía deficiencia de vitamina D, y ellos comparan los niveles de vitamina D menos de 25 milimoles entre 25 y 49, entre 50 y 74 y más de 75, con algunos de los factores de riesgo para desenlace cardiovascular: colesterol, triglicéridos, lipoproteína A, lipoproteína B, presión arterial, y se dan cuenta que aquellos pacientes que tienen niveles más altos de vitamina D tienen niveles más bajos de colesterol, niveles más bajos de triglicéridos, niveles más bajos de presión arterial. Y luego ellos comparan la mortalidad por cualquier causa también con los niveles de vitamina D, y aquí se puede ver en la tabla que aquellos pacientes que tienen menos de 25 miliosmoles tienen una tasa de mortalidad por cualquier causa de 21.99 por 1000 personas año, comparados contra aquellos pacientes que tienen más de 75 miliosmoles, donde la tasa es del 12.11. Ellos concluyen que entre los pacientes con enfermedad cardiovascular con deficiencia de vitamina D, cada incremento de 10 miliosmoles en las concentraciones se asocia con una reducción del 12% en el riesgo de mortalidad por cualquier causa y en el 9% en el riesgo de mortalidad por causas cardiovasculares. Por lo tanto, ellos recomiendan que se evalúe periódicamente los niveles de vitamina D en pacientes con enfermedad cardiovascular y que estos sean suplementados. Y este que está acá acaba de salir recientemente, hace unos pocos días. Fíjense que British Medical Journal 2023, suplementación de vitamina D y riesgo de enfermedad cardiovascular mayor. Ellos evalúan cerca de 21.000 pacientes. Los criterios de exclusión fueron hipercalcemia, hiperparatiroidismo, cálculos renales, y le dan a los pacientes 60.000 unidades al mes a un grupo o placebo durante un periodo aproximadamente de 5 años. Y el objetivo de este estudio era evaluar la aparición de algún evento cardiovascular como infarto, accidente cerebrovascular o revascularización. En general, en todo el grupo hubieron 1.336 pacientes que hicieron un evento cardiovascular, 6,6% en el grupo placebo y 6% en el grupo de vitamina D. Y ustedes pueden ver aquí cómo es evidente que los pacientes que reciben suplementación con vitamina D tienen menos riesgo de desarrollar un evento cardiovascular comparados contra el grupo placebo, y la tasa de eventos cardiovasculares mayores fue menor en el grupo de vitamina D que en el grupo de los pacientes que no recibía vitamina D, y ellos indicaban que el número necesario para tratar y evitar un evento cardiovascular era de 172 pacientes. Y la relación entre el evento cardiovascular fue menor para aquellos pacientes que tenían más de 50 miliosmoles de vitamina D en suero, para aquellos pacientes que estaban recibiendo estatinas y para aquellos pacientes que estaban recibiendo medicación cardiovascular, lo cual sugiere que tener niveles adecuados de vitamina D es un factor protector para tener menor cantidad de eventos adversos cardiovasculares. Estos hallazgos indican que la suplementación con vitamina D podría reducir los eventos cardiovasculares mayores, particularmente infarto del miocardio y revascularización coronaria, principalmente en pacientes que toman estatinas y medicamentos cardiovasculares. Algunas de las causas que posiblemente estén asociados es que la deficiencia de vitamina D habitualmente se asocia con hiperparatiroidismo, lo cual incrementa la presión arterial y la contractibilidad cardíaca, predispone a las calcificaciones de válvulas cardíacas, el anillo mitral, también incremento el riesgo de insuficiencia renal, y puede haber hipertrofia del ventrículo y aumento de la fibrosis. Por lo tanto, esas son las causas por las que posiblemente tener niveles inadecuados de vitamina D se asocia con enfermedades cardiovasculares. Y las enfermedades autoinmunes no quedan de lado. Esta publicación interesante del año 2022 evalúa a una serie de pacientes a los cuales lo suplementan con vitamina D y ácidos grasos omega 3, parte del estudio Vital, un estudio doble ciego, placebo controlado, 25.000 pacientes. A un grupo lo suplementan con 2.000 unidades de vitamina D y ácidos grasos omega 3
o combinados, y ellos evaluaban artritis reumatoidea, polimialgia reumática, enfermedad tiroidea autoinmune, psoriasis, entre otras. Y aquí tienen ustedes a los dos grupos, un grupo bastante importante de pacientes, 12.000 para el grupo de vitamina D, 12.000 para el placebo. Y cuando ellos evalúan las enfermedades autoinmunes confirmadas, 123 en el grupo de vitamina D y 155 en el grupo placebo, indicando que hubo mayor cantidad de enfermedades autoinmunes en el grupo placebo, y esto fue estadísticamente significativo. Y cuando evaluaban a las enfermedades posibles y confirmadas, 170 para el grupo de vitamina D y 209 para el grupo placebo, sugiriendo exactamente lo mismo. Y acá podemos ver las tablas, como el grupo que recibe vitamina D en azul comparado contra el grupo placebo. El grupo que recibe placebo tiene mayor cantidad de enfermedades autoinmunes. La incidencia de artritis reumatoidea fue 40% menos en los grupos de suplementación que entre los placebos, y los resultados de los subgrupos sugirió que los pacientes que tenían menos masa corporal parecían beneficiarse más del tratamiento de la vitamina D, por lo que hablábamos hace un rato que la obesidad incrementa el riesgo de tener niveles inadecuados de vitamina D. Y miren que este no es el único estudio. El estudio que les acabo de publicar es el año 2022, pero en el año 2012 había aparecido esta publicación que relacionaba la ingesta de vitamina D y el riesgo de artritis reumatoidea, un metaanálisis, 215.000 pacientes, y ellos encontraron que el grupo más alto para ingesta de vitamina D tenía un riesgo 24% menor de desarrollar artritis reumatoidea que el grupo más bajo. Y en el grupo de la doctora Karen Kosterbarder de Canadá, acaban de decirnos que hubo una reducción del 40%. El metaanálisis sugiere que la baja ingesta de vitamina D se asocia con un incremento del riesgo del desarrollo de artritis reumatoidea. Y miren ustedes que esta linda publicación del año pasado indica cuáles son los factores de riesgo para desarrollar artritis reumatoidea. Sabemos bastante bien que el tabaco y las infecciones periodontales son un factor de riesgo, pero ellos ya describen que tener niveles inadecuados de vitamina D es un factor de riesgo para desarrollar una enfermedad autoinmune. Y la vitamina D también se ha relacionado con depresión. Este trabajo, que forma parte de mis presentaciones de artritis reumatoidea, también relaciona a la depresión en cuanto a la deficiencia de vitamina D en pacientes con artritis reumatoidea. Nosotros podemos ver acá la media de vitamina D en el grupo de depresión comparada contra el grupo de no depresión, 15 contra 24, y cuando ellos evalúan a los pacientes con depresión moderada, leve y severa, hay una mayor frecuencia relacionada con niveles inadecuados de vitamina D. Y acá tenemos esta revisión del año 2020 que evalúa diferentes niveles de suplementación de vitamina D en cuanto a su efecto sobre la depresión en adolescentes, en mujeres embarazadas jóvenes, en mujeres postpartos, y la suplementación en diferentes dosis, 4.000, 2.000 o 1.000 o 50.000 unidades, se asocian con disminución de la enfermedad. Y si uno evalúa cuántas publicaciones llevamos solamente en este año entre depresión y vitamina D, tenemos aproximadamente 100 publicaciones indicando la importancia de la vitamina D. Vamos con algunas cosas de dolor. Recuerden ustedes que la vitamina D tiene su efecto a nivel del sistema autoinmune, y hay una disminución de la producción de citoquinas proinflamatorias, disminución de la inflamación, disminución del dolor crónico y disminución del estrés oxidativo, y un efecto también a nivel de el asta posterior de la médula espinal. Y algunos estudios, como el que les estoy presentando aquí, evalúa la suplementación de vitamina D en el tratamiento de pacientes con fibromialgia y dolor crónico, y esas flechas hacia arriba indican el efecto positivo de la suplementación de vitamina D en la disminución del dolor, y estos resultados sugieren el papel de la suplementación de la vitamina D principalmente en fibromialgia para disminuir el dolor, recordando que la fibromialgia es un síndrome de dolor crónico generalizado mal definido. Nosotros hemos medido en algunos de nuestros pacientes con fibromialgia, hemos presentado que el 75% de la población nuestra tenía niveles inadecuados de vitamina D, y los que tenían niveles más bajos de vitamina D consumían mayor cantidad de pregabalina para el dolor. Y esta linda tabla, que fue creada por el doctor Luis Vidal de Perú, compara la fibromialgia con la deficiencia de vitamina D, y nosotros le hemos agregado esta parte que dice menopausia. Y miren cómo la fibromialgia es prácticamente idéntica a la deficiencia de vitamina D.
mialgias, artralgia, fatiga, deterioro cognitivo, cefalea, pobre función muscular, ansiedad, depresión. Y hay que evaluar, todo paciente con fibromialgia tiene que tener una evaluación de vitamina D y si la tiene baja hay que suplementar. Y vamos yendo hasta el final y lo más importante de todo me parece a mí que es la relación entre vitamina D y cáncer, y existen muchísimas publicaciones. Acá les voy a traer 3 que me parecen importantes y ellos evalúan los niveles de vitamina D en aquellos pacientes que tenían más de 40 nanogramos con mililitros, en los cuales la disminución del riesgo de cáncer está por encima del 65%, y ellos evalúan varias cortes, la corte de Poulet, la corte de la PEP, y evalúan cómo viene el riesgo de cáncer, de mortalidad por cáncer. Y fíjense ustedes que en la parte superior tenemos una corte, en la parte inferior tenemos otra corte, y es evidente que cuanto más bajos son los niveles de vitamina D, el riesgo de cáncer es menor. Y acá en esta curva de Kaplan y Meyer también se ve que niveles más bajos de vitamina D se asocian a menor sobrevida, indicando que niveles de vitamina D por encima de 40 nanogramos disminuyen un 67% el riesgo de cáncer. Y uno de los cánceres más temidos por las mujeres habitualmente es el cáncer de mama, y este estudio evalúa el cáncer de mama en mujeres que tienen concentraciones por encima de 20 y las compara contra aquellas que tienen concentraciones por debajo de 20 nanogramos, y existe una reducción del 82% del riesgo de cáncer de mama en aquellas mujeres que tienen niveles de vitamina D por encima de 60 nanogramos por mililitro, comparadas contra aquellas que tienen menos de 20 nanogramos por mililitro. Y esta publicación es reciente, es de ahora, de julio del 2023, publicado en la Revista Europea de Cáncer, Asociación de Vitamina D y 18 tipos diferentes de cáncer, y ellos evalúan una data bastante importante de pacientes en 411.000 pacientes, y ellos indican que la deficiencia de vitamina D se asocia a menos cáncer de esófago, a menos cáncer de pulmón y a menos cáncer de próstata en pacientes que tienen deficiencia de vitamina D. Y cuando evalúan a pacientes con insuficiencia de vitamina D, el riesgo de cáncer colorectal y de cáncer de pulmón es mucho mayor. ¿A quiénes hay que suplementar con vitamina D? A los pacientes que están en esta tabla, a los pacientes que tienen osteoporosis, a los que están institucionalizados, a los anticoagulados, a los sarcopénicos, a los pacientes con enfermedades autoinmunes, a los pacientes con enfermedades crónicas y a todo paciente que tenga niveles inadecuados de vitamina D. Por lo tanto, la importancia siempre es medir cuáles son los niveles, y estas que están aquí es el consenso colombiano de expertos en vitamina D de Colombia, que dice que lo deseable es tener 40 nanogramos por mililitro, lo normal es 30, pero lo deseable es 40, pero como ustedes pueden ver, para el cáncer quizás sea un poco más. Para terminar, recuerden que la vitamina D promueve la absorción intestinal de calcio, mejora la función muscular y la coordinación motora, previene las caídas y reduce el riesgo de fracturas, mantiene el calcio sérico adecuado y las concentraciones de fosfatos para la mineralización ósea. La suficiencia de vitamina D previene el raquitismo en adultos y el raquitismo en niños y la osteomalacia en adultos, disminuye el riesgo de infecciones virales y bacterianas, podría tener un efecto sobre el sistema inmune disminuyendo el riesgo de enfermedades autoinmunes. Tener niveles de vitamina D normales mejora la salud cardiovascular, y tener niveles adecuados de vitamina D podría disminuir el riesgo de mortalidad por cáncer. La vitamina D no es una panacea, no es que uno se tome una tableta de vitamina D y mañana tiene menos riesgo de cáncer o menos riesgo de diabetes o de enfermedad autoinmune. Lo importante son los niveles. Hay que tratar de que la población mantenga niveles adecuados de vitamina D por encima de 30, pero quizás para algunos pacientes tenerlos por encima de 40 o 50 va a ser lo adecuado. Muchísimas gracias a todos ustedes por haberme escuchado, y les dejo esta foto de las Islas Galápagos de Ecuador, de la playa Garrapatero, que acabo de visitar, que es una verdadera belleza. Así que muchísimas gracias y espero poder verlos más adelante. Bueno, ya finalizamos las 3 conferencias de los doctores invitados de Argentina y Ecuador acerca del rol de la vitamina D en nuestro 12º Congreso ACOM. Y ahora pasamos a las preguntas. Vemos que
hay varias preguntas por parte del auditorio para que discutamos o conversemos con los tres conferencistas sobre el rol de la vitamina D. Y la primera pregunta es, hablando de consideraciones para suplencia en poblaciones negras e indígenas. Hablábamos de melanina y digamos que una interferencia con la optimización de estos niveles. Entonces, ¿qué consideraciones nos contarían ustedes para suplir pacientes de poblaciones indígenas y poblaciones afro? Doctor Mansur. Bueno, se sabe que la población de raza negra en África expuesta al sol tiene niveles deseables. Hay un trabajo de los bantúes y de otra raza que están a la misma latitud que muestra que los que están con sus vestimentas tradicionales tienen vitamina D normal alta, mientras los que están civilizados, entre comillas, que viven con ropas como nosotros, en casas como nosotros, tienen niveles bajos. Entonces, la raza negra en el Ecuador tiene valores adecuados, pero a medida que se va a otras latitudes, tiene menos vitamina D y los valores para suplementar seguramente deben ser mayores. No creo que esté estudiado claramente lo que debe recibir la raza negra, pero bueno, depende de la latitud, por supuesto, y por supuesto del peso corporal. Es muy importante para decidir la suplementación y qué cantidad tiene que recibir cada uno. No sé, mis compañeros María y Carlos, ¿qué quieren agregar a esto? Yo estoy totalmente de acuerdo con vos, José Luis. Ay, perdón, Carlos. Sigue, María. En base a lo que es la evidencia, estoy totalmente de acuerdo y acá no tenemos mucha experiencia, por lo menos yo no tengo experiencia personal como para agregar algo más. O sea que estoy de acuerdo con lo que vos planteás y si alguien tiene experiencia del auditorio o la pregunta está motivada por alguna experiencia personal, aprenderíamos mucho si la comparten. Nosotros acá en Ecuador tenemos población aborigen, negra e indígena. Entonces estaban preguntando por población de raza negra y por la población indígena la población indígena de las zonas altas del Ecuador, de acuerdo a un estudio de 2.700 pacientes, tenía los niveles más bajos de todo el país, porque ellos habitualmente andan cubiertos siempre de ropa, andan con poncho y con sombrero. Entonces tenemos una población indígena que es la que tiene niveles más bajos, principalmente las mujeres. Yo no creo personalmente que haya ninguna diferencia en cuanto a suplementar, siempre va a depender de los niveles y no va a depender de la raza. Si tengo un paciente que es blanco, si es negro, si es aborigen o si es indígena y tiene niveles inadecuados o insuficiencia, creo que la norma va a ser exactamente la misma para todos los pacientes, porque la absorción de vitamina D, mientras que no haya alguna alteración intestinal, va a ser idéntica para todos. Entonces yo no creo que haya diferencia si yo le prescribo polecalciferol a un blanco o a una persona de raza negra. Va a depender siempre de los niveles que el paciente tenga. Claro, Carlos, muy importante. Tendrían diferencias en el basal, pero no en la suplementación. Así es. Exacto. Así es. Perfecto. Muchísimas gracias. Otra pregunta es, ¿por qué se recomiendan mejor las dosis más bajas y frecuencia y no las altas intermitentes? Creo que esta pregunta va hacia la indicación de megadosis versus dosis inferiores con una frecuencia diaria, por ejemplo. Ahí mira que hay mucha información sobre megadosis de vitamina D. Se cree, el concepto de megadosis no está bien especificado. Se cree que por encima de 100.000 unidades son megadosis, pero hay un trabajo de Brichop y Ferrari de 60.000 unidades donde los pacientes se le caen habitualmente. La teoría de por qué se caen los pacientes no se la conoce muy bien. Se piensa que los receptores de vitamina D a nivel del cerebelo se saturan y esa podría ser una causa por la cual los pacientes se caen. Ahora, tampoco hay que satanizar todo. Si uno tiene una vitamina D de 100.000 unidades y tiene un paciente que tiene una deficiencia o una insuficiencia severa, lo puede suplementar al paciente con esa megadosis de vitamina D y una vez que el paciente llega a los niveles adecuados, puede pasarlo a las dosis de mantenimiento la que uno necesite, 2.000, 4.000 o 6.000 unidades. Y hay un efecto de U también, hay un trabajo de Smith
que demuestra que los pacientes que reciben dosis entre 1000 y 3000 no se caen, y aquellos que tienen antecedentes de caídas y que reciben altas dosis por encima de 120.000 se les caen con mucha más frecuencia. Así que esto de las megadosis va a depender del paciente y del momento. Entonces, todo sirven las de 40.000, las de 50.000, las de 60.000, depende el momento de cada paciente. No sé qué digan los demás. Yo solo quiero dejar constancia en actas de que el trabajo de Bischoff Ferrari, a pesar de ser autores famosos, ese que con 60.000 se cayeron un poquito más, metodológicamente me parece muy malo y las conclusiones medio traídas de los pelos una vez que lo analiza detenidamente. Así que lo tenemos que nombrar porque no hay muchos otros trabajos de esto. Está el de Smith también, el de Smith que evalúa varias dosis de vitamina D. Los que toman dosis medias no se caen, ¿no? Y los que toman dosis altas se caen. Pero el asunto está en que hay que saber cómo utilizarlo. La suplementación para pacientes con deficiencias es 50.000 unidades semana por 8 semanas, pero si yo tengo una tableta de 100.000 unidades, posiblemente se la pueda dar cada 15 días hasta que llegue a los niveles adecuados, y después prefiero darle una dosis baja de vitamina D, recordando que no es una vitamina sino una hormona. Yo estoy de acuerdo con ambos. Creo que está mucho más claro el mecanismo por el cual aumentan las caídas y las fracturas en la parte baja de la curva que por qué ocurre en la parte alta, ¿no? Y creo que coinciden que no hay que satanizar a las dosis más altas de vitamina D, pero igual claramente prefiero las dosis bajas diarias que las dosis altas intermitentes en mi práctica cotidiana. Si puedo elegir, prefiero la de 3, que considero más eficaz que la de 2 en base a la evidencia publicada y a la experiencia que tenemos personal. Y también combinamos, por ejemplo, en pacientes con fractura de cadera, que la mayoría tienen deficiencia y en los cuales vamos a querer empezar con algún tratamiento osteoactivo en forma rápida, teniendo en cuenta el rol de la vitamina D no solo en la función muscular, en el hueso y en el impacto en la eficacia de la medicación para osteoporosis, en reducir el riesgo de hipocalcemia en pacientes con enterosoquídeos potentes. Ahí lo que hacemos es dar una dosis en bolo de 100.000 unidades. Si no podemos medir vitamina D, si podemos medir, lo ajustaríamos, y después continuamos con dosis chiquitas diarias, e incluso en el agudo muchas veces también lo combinamos con calcitriol a baja dosis por su acción más rápida, para poder darle el tratamiento antiresortivo lo más tempranamente posible en pacientes con riesgo inminente elevado de fractura. Entonces, yo lo que a veces combinamos y después buscamos lo mejor para cada paciente, porque si no tiene adherencia a la dosis chiquita diaria, y bueno, capaz ese paciente es candidato a una dosis más grande intermitente, y en general usamos dosis de hasta 100.000 unidades habitualmente, y contemplamos también que la de 3 es más eficaz que la de 2, con lo cual puede ser que si usamos de 2 tengamos que usar dosis un poquito mayores, incluso mayores a las que recomiendan las guías, que a veces no aclaran si se refieren a de 2 o a de 3 cuando ponen el límite superior recomendado de 4.000 unidades, que eso en general para de 3 solemos usar dosis no mayores de ese rango en pacientes que tienen buena absorción intestinal, digamos, hablando del paciente que no tiene trastornos absortivos, pero para de 2 con mucha frecuencia usamos dosis mayores a 4.000. Y acá en Argentina por lo menos tenemos fácilmente disponibles vitamina D3 en gotas de 1.000 unidades y de 2 de 2.400, y en general usamos el equivalente en cantidad de gotas. No sé, José Luis, ¿vos qué pensás? Sí, y yo me quiero anticipar a otras preguntas. Yo decía en mi charla que para la IOM el tope es 4.000 unidades día y para la Endocrine Society 10.000. Y ese techo de 4.000 para mí es el piso. Yo creo que la gente con 4.000 unidades día, determinados pacientes, embarazo, pacientes con neoplasias y con autoinmunes, deberían recibir por lo menos 4.000 unidades día, y que seguramente aparecerán trabajos que documentarán si hay beneficios o no. Es decir, yo creo que ¿por qué nos vamos a preocupar del hueso y del músculo? ¿Por qué no agregar a nuestra preocupación prevenirle el Parkinson, el cáncer de mama u otras autoinmunes, quizás a algunos pacientes agregando un poquito más de dosis, ya que no se ha visto que produzca hipercalcemia o hipercalciuria? Muchas gracias. Bueno, nos queda poco tiempo y la discusión, creo que podríamos quedarnos aquí eternidades,
Pero vamos a hacer una última pregunta para respuesta breve, y es, ¿cada uno de ustedes mantiene a sus pacientes en qué nivel y de qué depende? Doctor Mansur, que lo pongo aquí enfrente. Me tenés enfrente. Bueno, yo consideraba deseable tener más de 30. Ahora, sobre todo desde el 2020 y el COVID, y para tratar de prevenir otras patologías, yo trato de que la gente tenga más de 40 nanogramos por mililitro, que no llegue a 100, y ese sería un poco el rango. Doctora Diel. También coincido en valores mayores de 30, preferentemente mayores de 40, y en general 40, 50, 60, más o menos ese es el objetivo. Y vi muy pocas intoxicaciones con vitamina D, y la mayoría fueron por errores en la toma. Y digamos que tiene alguna predilección según el tipo de paciente, o se pueden agrupar tranquilamente entre 30, ojalá 40, hasta 60, pues digamos, menos de 100, pues. Y nosotros acá en Argentina vimos que los pacientes con menos de 27 tenían más riesgo de aumentar la PTH. Entonces, capaz uno lo que busca es que los pacientes mantengan valores adecuados de calcemia, de fosfatemia, de PTH, fosfatasa alcalina, y creo que uno mira un poco todo ese conjunto y también los antecedentes de otras comorbilidades, riesgo de caídas, adherencia, y bueno, en base un poco a eso, tampoco es que medimos la vitamina D tan seguido, no tenemos acceso a mediciones muy repetidas. Entonces, bueno, buscamos mantener a los pacientes en general arriba de los 30 nanogramos mililitros. Doctor Ríos, ¿y sus pacientes? Bueno, yo soy reumatólogo, así que lo que veo es pacientes con enfermedades autoinmunes, pero también degenerativas y osteoporosis. Una vez que le he medido los niveles al paciente, tenemos acceso para medir vitamina D a los pacientes de acuerdo a la norma. Yo trato de tenerlos entre 40 y 60 de valor medio, y aquellos pacientes que no tienen enfermedades autoinmunes también hay que tratar de tenerlos en ese nivel, porque los estudios demuestran que tener niveles adecuados de vitamina D disminuye el riesgo de desarrollar cualquier enfermedad autoinmune. ¿Con qué prefiero dosificarlos? Con lo que tenga vitamina D3. Acá en Ecuador también tenemos calcifediol, que es una medicación bastante efectiva y que tiene algunos beneficios en un grupo de pacientes, principalmente pacientes que tienen obesidad o que toman alguna medicación que interfiere con el metabolismo de la vitamina D, pacientes que han sido indicados en cirugía bariátrica. Así que tenemos todo este conjunto de medicamentos que podemos utilizar en los pacientes, y a mí me parece que tener calcifediol le agrega una ventaja adicional, porque algunos pacientes que reciben colecalciferol en algunas ocasiones no responden tan bien, principalmente cuando reciben alguna medicación o cuando son muy obesos. Así que bueno, tenemos esas dos opciones. Bueno, muchísimas gracias. La pregunta del calcifediol era una de las preguntas que estaba allí. Sí la vi, yo la vi. Entonces, muchas gracias por con una pregunta resolver dos. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos a pasar a nuestras preguntas de nuestro concurso ACOM. Entonces, pues nada, aprovecho para despedirme de ustedes, nuestros conferencistas hermanos, argentinos y ecuatorianos. Gracias por este contenido que definitivamente abundó en calidad. Muchísimas gracias, y espero nos sigamos encontrando en estos entornos académicos que enriquecen tanto. Gracias, felicitaciones por el evento. Por la invitación. Gracias. Bueno, y ahora nuestros participantes van a tener debajo en su pantalla la forma de acceder a nuestro concurso ACOM. Voy a leerles las preguntas. Vamos a tener 3 preguntas adicionales y les leeré preguntas y respuestas para que estén muy atentos y empiecen a responder. La primera pregunta es entonces, ¿cuál de los siguientes no es un factor para deficiencia de vitamina D en personas obesas? La primera respuesta es aumento de la distribución de fluidos corporales, falta de exposición al sol, aumento del tejido adiposo o mayor uso de bloqueadores solares.
Segunda pregunta. Las siguientes son características de la deficiencia de vitamina D, excepto hiperparatiroidismo secundario, debilidad muscular, raquitismo o visión borrosa. Y nuestra última pregunta, ¿son resultados de análisis secundarios en el estudio vital? 1. Reducción de cáncer avanzado en sujetos de peso normal. Reducción de riesgo de cáncer en participantes de raza negra. Reducción del 25 al 30% de enfermedades autoinmunes. Y cuarta, todas las anteriores. Bueno, respondan por favor, no pierdan conexión del Congreso y estén muy atentos a nuestro concurso. Una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos en el segundo bloque del rol de la vitamina D y hasta pronto. Muchísimas gracias.